Hoy estamos de vuelta en un video, ahora para el video de física, del tema de cambios de fase. Primero de todo vamos a ver em, lo que vendrían siendo las reglas de cambios de fase. Bueno, antes de todo, aclaro, cambios de fase vendría siendo cuando por acción de la temperatura una sustancia pasa de ser, por ejemplo, sólido a gaseosa, o sólido a líquido, o líquido a gaseoso. Bueno, cuando cambia entre sólido, líquido o gaseoso. Nada más. Lo primero de todo que vamos a ver son las reglas que tiene los cambios de fase. Primero de todo, una característica que tienen es que los cambios de fase, dependiendo de la sustancia, para cada sustancia, se dan a una temperatura específica y a una presión específica. Es decir, em, que si asumimos por ejemplo que la presión siempre es una atmósfera, que sería digamos la presión estándar, en el caso del agua siempre va a hacerse líquida em, cuando, bueno, o sólida, depende de dónde los mires, siempre se va a congelar o fusionar a los 0 grados. Y siempre se va a evaporar, bueno, a vaporizar o a condensar a los 100 grados. Después, la segunda regla. La segunda regla nos dice lo siguiente. Nos dice que mientras una sustancia cambia de estado, su temperatura no cambia. ¿Esto por qué es? Hay que tener en cuenta que en un cambio de estado, las moléculas, así ya viéndolo a un nivel interno, la masa de sustancia, están moviéndose y reubicándose de cierta manera. Ese movimiento, esa reubicación, requiere de una energía. Requiere de cierta energía y esa energía se obtiene de mano del calor. Por lo cual, mientras uno cambia, está haciendo un cambio de fase, lo que sucede es que la energía que uno le aplica, ese calor que le aplica, se deja de usar para aumentar la temperatura y se empieza a usar para que esa sustancia se, digamos, reacomode y así haga el cambio de fase. Eso luego es muy importante. Y por último, la tercera regla es para que sea un cambio de fase, se le tiene que dar o sustraer calor. Esto, bueno, tiene que ver con lo anterior que dije, y es que realmente necesita energía si se quiere aumentar, o sea, si se quiere hacer que un sólido vaya a líquido o que un líquido vaya a gas, se necesita en que se aumente la cantidad de calor, sí o sí, para que se haga este reacomodamiento. Después, ¿qué pasa? Si uno quiere hacer que un gas pase a líquido o que un líquido pase a sólido, ahí hay que quitarle energía, hay que sustraerle. Porque el estado sólido es menos energético que el estado líquido y el estado líquido es menos energético que el estado de gas. Bien, ahora visto esto, pasamos a lo que son los tipos de cambio de fase. Hay 6 categorías, digamos, No, o sea, 6 tipos de cambio de fase que son, primero de todo, el cambio de sólido a líquido se llama fusión. Después, de líquido a sólido, solidificación o congelación, a veces llamado. Después, de líquido a gas se llama vaporización. Es muy importante acá que esto lo llamen vaporización y no lo llamen evaporación, porque luego vamos a ver que el término evaporación tiene una connotación distinta. Después, de gas a líquido es condensación. Y después hay una posibilidad que es medio raro, pero se da, y es que se haga un cambio entre sólido y gaseoso directamente, o sea, sin pasar por estado líquido como intermediario. Si se da de sólido a gas, se llama sublimación, y si se da de gas a sólido, se llama sublimación inversa o cristalización.
Estos dos cambios de estado últimos son más raros porque en realidad nosotros con el agua, que es la principal cosa que usamos de referencia, no pasa. Con el agua ni los metales no sucede la sublimación, pero en ciertas condiciones, digamos, extraordinarias, se puede lograr eso. Generalmente hay que, no sé si bajar mucho la presión o subirla para que se dé esto, o algunas sustancias en específico también lo hacen en condiciones normales, pero no son sustancias comunes. Bien, ahora lo que les dije de que es muy importante trabajar el término de vaporización porque en realidad la vaporización a su vez se divide en otros dos tipos de cambio de estado. Dentro de la vaporización, bueno, no, o sea, en realidad el tipo de cambio de estado es la vaporización, pero a su vez hay dos tipos de vaporización que son la ebullición y la evaporación. Em, la ebullición se da a una temperatura específica, como dijimos, respeta una de las reglas de cambio de fase. Ah, una acotación que hago. Las reglas de cambio de fase yo las puse como primera regla, segunda regla, tercera. En realidad el orden es arbitrario. Yo elegí poner como primera tal y como segunda la otra, pero no importa el orden. Bueno, después. La ebullición se da a una temperatura específica. eh, es un proceso que es bastante rápido dentro de lo que cabe, o sea, tarda bastante poco en evaporarse la masa de líquido y también se da en toda la masa de líquido a la vez, o sea que en todas partes del líquido se va convirtiendo en gas. La ebullición normalmente nosotros la vemos cuando hervimos agua. Cuando el agua llega a los 100 grados, se inicia un proceso de ebullición en que justamente se va convirtiendo todo el agua en vapor, concretamente a los 100 grados, y dentro de cabe, para lo que es el agua, a bastante velocidad. Ahora bien, la evaporación es una forma de cambiar a estado gaseoso más rara. ¿Por qué? Porque la evaporación primero de todo se da a una temperatura cualquiera. No es realmente no es un cambio de fase convencional porque no respeta la regla de que se da a una temperatura específica. O sea, no tiene que tener ninguna temperatura en concreto. Después, la evaporación es mucho más lenta que la ebullición, o sea, para que una masa de agua, un vaso de agua llegue a evaporarse por completo, seguramente se necesitarían semanas. Y eso es porque además solamente sucede en la superficie del líquido, nada más la superficie que tiene contacto con el aire. Ahora bien, si los cambios de fase teóricamente se dan a una temperatura específica, ¿por qué es que sucede la evaporación? Bueno, la evaporación sucede debido a que em, las moléculas de un líquido se desplazan en, se van desplazando, simplemente se mueven, no mucho, pero se mueven un poco. Em, ¿Qué sucede? Que en una de esas, las moléculas que se encuentran muy en la superficie, casi en contacto con el aire, puede pasar que se desplacen hacia afuera. Si se desplazan hacia afuera de la superficie del líquido, lo que va a pasar es que van a quedar suspendidas en el aire. Van a quedar ahí solas, simplemente porque salieron de pura casualidad de la masa de líquido. Y lo que va a pasar es que al salir esas moléculas, la altura de la superficie del líquido va a empezar a bajar y ese proceso se va a ir repitiendo lentamente y va a ir haciendo el intercambio, digamos, de moléculas, se van a ir perdiendo, se van a perder y así. En la evaporación depende de varios factores para que se dé. Primero de todo requiere de la temperatura. La temperatura influye qué tan rápido se mueven las moléculas. Por lo tanto, si se mueven más rápido las moléculas, tienen más probabilidades de terminar saliendo aleatoriamente. Después depende de em, qué tanta saturación de esa sustancia ya evaporada haya. O sea, por ejemplo, si yo
tengo un día muy húmedo, donde hay mucha agua suspendida en el aire, donde hay mucha agua evaporada, la ropa, por ejemplo, no se va a secar. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que cuando se empieza a tratar de evaporar el agua que está en la ropa, las moléculas a lo mejor van a salir de la superficie de la ropa, van a empezar a evaporarse, pero el agua que ya está en el aire, que está en forma de humedad, va a hacer que ese agua rebote de vuelta, por lo cual se digamos como que anula esa evaporación. Y después, no sé si varía también la densidad del líquido. Podría ser, tendría sentido, porque habría menos obstáculos, digamos, para que las moléculas escapen, si hay menos densidad. Pero sí, la evaporación es, digamos, una forma más extraña de la vaporización, pero que bueno, es importante porque al fin y al cabo eso es lo que permite que las cosas se sequen. Ah, y también otro factor es en qué tan distribuido está el líquido. Como la evaporación solamente sucede en la capa más superficial del líquido, si el líquido está distribuido en una superficie muy plana, o sea, está distribuido en, de una forma en una sola capa, se va a evaporar rapidísimo porque van a haber muchas más moléculas en contacto con la superficie. En cambio, si es una masa muy profunda de líquido, va a tardar muchísimo en evaporarse. Bueno, ahora ya que vimos todo esto, los cambios de fase, de los tipos que hay, de las reglas que tienen, todo, vamos a ver lo que es calor latente. ¿El calor latente qué es? Bueno, simplemente es una propiedad específica de cada sustancia, o sea, cada sustancia tiene su calor latente, que nos dice cuánto calor se le debe aplicar a una cierta masa de esa sustancia para que realice un cambio de fase. ¿Qué pasa? Por un lado, en realidad tenemos dos cambios de fase para cada temperatura. O sea, no dos cambios falsos, tal cual. Me lo explico con el grafiquito que para eso está. Nosotros como tal tenemos tres fases existentes. Tenemos sólido, líquido y gaseoso. Pero ¿qué pasa? Que realmente existen como dos barreras entre estos tres estados. No sé si se me entiende muy bien, pero hay como, acá está indicado con estas barritas negras, son como dos puntos nada más en donde tienen contacto em, los cambios de estado, las fases. ¿Qué pasa? Si yo quiero saber cuánto calor debo ponerle a un sólido para que se vuelva líquido, o quiero saber cuánto calor hay que sacarle a un líquido para que se vuelva sólido, dado a que en realidad para ambos procesos, para ambos cambios de estado, hay que pasar, digamos, por este punto, ya sea en este sentido o en este sentido, realmente van a usar el mismo calor específico. El calor específico que se va a usar para la fusión y para la solidificación van a ser el mismo, que se va a llamar calor latente de fusión. Y acá lo mismo. Yo puedo pasar de líquido a gaseoso, voy a necesitar darle un calor, y yo puedo pasar de gaseoso a líquido, voy a tener que sacarle un calor. Pero realmente paso por este mismo punto. Por lo cual, tanto para la vaporización como para la condensación, utilizo el mismo calor específico, que es el calor específico de vaporización. em, y con eso voy a obtener, o sea, me sirve para ambos. Así que eso es muy importante, es nada más la aclaración de por qué cosa existen dos calores latentes por sustancia. Cada sustancia tiene su calor latente de fusión y su calor latente de vaporización. El calor latente se lo puede definir como el calor
en que se utiliza para un cambio de fase sobre la masa, pero a nosotros realmente no nos interesa calcular el calor latente. El calor latente nos lo van a dar como un dato en la prueba. O sea, va a haber una tablita que diga el calor latente de la sustancia en cuestión es tanto. Realmente a nosotros no nos interesa calcular el calor latente. Lo que nos interesa es calcular cuánto calor se va a necesitar para hacer un cambio de fase. Por lo tanto, la fórmula que aplicamos es la cantidad de calor que se utiliza para hacer un cierto cambio de fase es igual al calor latente em, de ese cambio de fase en cuestión, el que corresponda, ya sea el de fusión o el de vaporización, por la masa de sustancia que cambia de fase. La unidad del calor latente es en calorías sobre gramo, que creo que no es necesario saberlo, pero lo pongo por las dudas, nunca está mal. Y después acá hay una cosa que en realidad es tipo repaso, pero que la vamos a usar en esta prueba, que es en referente al calor específico. El calor específico es algo que ya vimos en calorimetría, pero por las dudas lo vuelvo a explicar porque va esta prueba. De vuelta, el calor específico nos lo van a dar como dato, así que a nosotros lo que nos interesa es lo siguiente, y es saber cuánto calor se necesita para calentar cierta temperatura a una masa de una determinada sustancia. La fórmula es calor específico de esa sustancia por la masa de sustancia calentada por cuánto fue calentada o enfriada la sustancia. Hago énfasis en algo y es que si la sustancia fue calentada, este delta T, que es una temperatura, o sea, está en grados centígrados, va a ser positivo. Pero si la sustancia es enfriada, va a ser negativo. Este delta T se puede calcular simplemente como la temperatura final menos la temperatura inicial. Muy importante. Ahora, ya sabiendo todo esto, vamos a aplicar todas estas fórmulas em, para un problema que podría ser tipo de prueba. En este problema tenemos una serie de cubos de hielo que pesan 50 gramos en total, que pasan desde los menos 20 grados centígrados hasta los 120 grados centígrados. ¿Qué sucede? Obviamente a los 120 grados centígrados no va a seguir siendo esto hielo, va a pasar a ser vapor, porque a los 100 grados ocurre el cambio a vapor, así que ya para el 120 va a ser todo vapor. Entonces nosotros no solamente tenemos que calcular cuánto calor, porque lo que vamos a pedir en el programa es cuánto calor se necesita para calentar estos 50 gramos desde los menos 20 hasta los 120. ¿Qué pasa? Nosotros no solo vamos a tener que tener en cuenta el calor utilizado para calentar en sí, sino que también vamos a tener que tener en cuenta el calor utilizado para que el hielo pase a ser agua y para que el agua pase a ser vapor, porque van a utilizar, como dijimos anteriormente en las reglas, muy importantes las reglas, apréndanselas porque son realmente importantes para entender. Em, Tiene para que, o sea, cuando se está haciendo un cambio de fase, no aumenta la temperatura. Entonces, eso va a ser un calor totalmente por aparte del calor que se utilice para aumentar la temperatura. Bien, en lo primero que vamos a empezar viendo acá es todos los calores que tenemos que calcular. Porque nosotros lo que vamos a hacer es separar el problema en varias partes. Primero de todo, tenemos que saber cuánto calor se utiliza para calentar el hielo de los menos 20 grados a los 0 grados. Necesitamos saber cuánto calor hace falta. Después de eso, tenemos que saber cuánto calor se necesita para que ese hielo pase por el proceso de fusión
y se convierta todo en agua. Tenemos que hacer que los 50 gramos de hielo se conviertan en 50 gramos de agua. Después, el tercer paso es saber cuánto calor hace falta para que pase de los 0 grados, que recordemos que el hielo después del cambio de fase va a seguir a 0 grados, porque no se calentó durante el cambio de fase. Bueno, para que pase de los 0 grados a los 100 grados, después vamos a necesitar saber cuánto calor hace falta para que ese agua se evapore toda, no, perdón, se vaporice. Recordemos acá estos términos de vaporización, evaporación, ebullición. Em, Tiene que pasar por la ebullición y vaporizarse toda. Y por último, como quinto paso, tenemos que calcular el calor para que se caliente de los 100 grados a los 120 grados. Nosotros ya sabemos entonces qué 5 pasos va a seguir esta masa mediante se va calentando. Y es importante esto porque vamos a tener que hacer un cálculo para cada uno de estos pasos. Y esos son, vamos a anotarlos como distintos resultados, digamos, intermedios que los vamos a llamar en calor 1, calor 2, calor 3, calor 5, no, alta dislexia, bueno, en calor 4, calor 5, ahí sí, bueno, alta dislexia o que son las 3 de la mañana, todo esto. O sea, yo les digo, este video lo voy a subir creo que a las 6 de la mañana, o sea, yo voy a haber pasado de largo para cuando vaya al colegio, pero bueno, así es la vida. Em, Ahora bien, volviendo al problema. Ahora que ya tenemos en la situación, digamos, diseccionada, vamos a hacer una cosa que también se nos va a pedir y es que grafiquemos la situación. Para graficar la situación lo que vamos a hacer es, vamos a poner la temperatura en función de la variación de calor. Primero de todo, el problema nos establecía que empezábamos en los menos 20 grados. Así que en la altura, que vendría representando la temperatura, vamos a ir hasta el menos 20. Y después la variación de calor que tenemos al principio es cero, porque no, o sea, acabamos de empezar. No empezamos todavía, así que cero. Entonces, nuestro primer punto va a estar acá. Ahora, ¿qué va a pasar? La temperatura va a empezar a subir y también va a empezar a subir el calor, porque nosotros le vamos a empezar a añadir calor. Entonces va a comenzar a subir, 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 subir hasta llegar a los 0 grados. A los 0 grados, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a dar un cambio de fase. El hielo va a empezar a derretirse y se va a empezar a transformar en agua. ¿Qué pasa? Que la temperatura no va a aumentar. No va a aumentar la temperatura porque durante ningún cambio de fase aumenta la temperatura. Pero sí va a aumentar el calor porque también otra de las reglas era, para realizar cualquier cambio de fase, se requiere que se le dé o se le sustraiga calor. En este caso, obviamente, si queremos derretir el hielo, hay que darle calor. Entonces, en el gráfico vamos a tener un tramo constante, un tramo en el que la temperatura no sube, pero el calor sí. Hasta que acá, en este punto, finalmente se ha derretido todo el hielo. Tras derretirse todo el hielo, la masa de agua se empieza a calentar de vuelta mediante le vamos aplicando calor, por lo cual vuelve a ser una línea diagonal. Sube, 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 hasta que llega a los 100 grados, el punto de ebullición. Y se vuelve a dar la misma situación de antes. Ahora el agua tiene que pasar a ser vapor. Y esa ebullición va a requerir una cierta cantidad de calor, pero durante la ebullición no va a aumentar la temperatura. Entonces acá aparece otro tramo constante. Y finalmente, para llegar a los 120 grados, ya teniendo todo como vapor, empezaríamos desde este punto, después de que sea todo vapor, y seguiría subiendo tanto el calor como la temperatura hasta llegar a nuestra meta, los 120 grados. Esto sería la manera en la que se hace un gráfico de temperatura en función de calor. Igualmente cabe aclarar una cosa muy importante, y es que este gráfico muestra cómo nosotros estamos en,
que nos habla. Estamos calentando una sustancia. Pero nosotros también podemos hacer un gráfico para enfriar una sustancia. Nosotros también podemos hacer que el vapor se condense y que después se haga hielo. Entonces, lo que va a pasar en esa situación es que el gráfico va a quedar invertido. ¿Esto por qué es? Porque para la derecha indicamos que el calor aumenta. Si va hacia la derecha, aumenta el calor, pero si va hacia la izquierda, baja el calor. Y obviamente, si nosotros estamos enfriando una sustancia o la estamos congelando o lo que sea, va a bajar el calor, no tiene sentido que aumente. Y también, si nosotros enfriamos una sustancia, la temperatura va a empezar desde un punto más alto y va a bajar. Por lo cual, si nosotros pasáramos de vapor a em, hasta hielo, lo que pasaría es que tendríamos un primer tramo así, que iría hacia la izquierda y empezaría a bajar. Después tendríamos un tramo constante en el que el vapor se haría agua. Después así es como si uno agarrara e invirtiera el gráfico en tanto vertical como horizontalmente. Bueno, ya habiendo visto lo que es graficar el problema, vamos a pasar a finalmente resolver el problema. Acá tenemos algunos datos. Estos datos, como dije, lo que son calores específicos, calores latentes, todos nos los va a dar en una tablita en el enunciado. Así que eso no importa mucho. En los datos que tenemos es el calor específico del hielo es igual a 0,5 calorías sobre gramo por grado centígrado. El calor específico del agua es igual a una caloría sobre gramo por grado centígrado y el calor específico del vapor es igual a 0,48 calorías sobre en grado centígrado. Y después acá tenemos los calores latentes, que recordemos que cada sustancia tiene dos calores latentes, del agua. Un calor latente de fusión, que es de 79,8 calorías sobre gramo, y un calor latente de vaporización que es de 540 calorías sobre gramo. Em, el hecho de que acá tome como si fueran distintas sustancias en los calores específicos es porque el calor específico depende de muchas cosas. No depende solamente del tipo de sustancia, sino que depende de la densidad, de la energía de las moléculas. Depende de muchas boludeces. No, de la libertad de las moléculas, perdón, no de la energía. Em, Así que para cada estado es distinto. Eso no importa mucho. Con los datos, ya teniendo los datos, vamos a empezar con lo que son los cálculos. Yo voy a tener acá el grafiquito, digamos, para apoyarme en cada uno de los tramos. Bueno, el primer tramo es en el que pasamos de los menos 20 grados a los 0 grados. Esto, recordemos, acá todavía es hielo, por lo cual vamos a usar el calor específico del hielo. Por un lado tenemos que el calor específico del hielo es 0,5. Esto lo multiplicamos por la masa, que recordemos eran 50 gramos. Y esto finalmente lo multiplicamos por cuánto varió la temperatura. La temperatura varió un total de em, menos, bueno, de 20 grados. Entonces, ahí lo tenemos que el primer calor de todos fueron 500 en calorías. Después, el segundo calor. En el segundo calor ya es un calor latente, es un calor de fusión, o bueno, sí, de fusión, no tiene otro nombre. Em, entonces ya acá tendríamos que utilizar el calor latente de fusión, 79,8, y esto multiplicarlo por la masa, que son 50 gramos. Entonces acá tendríamos 3.990 calorías. Después, la tercera sección. La tercera sección es, digamos, la más extensa.
Aunque en realidad el gráfico este es... Ah, eso es una aclaración también. Los gráficos que nos va a pedir Patrick no son gráficos exactos, son gráficos aproximados. Lo único que hay que tener en cuenta es que en las líneas, en ver si suben y bajan o si son constantes. Nada más eso. Si pones que la línea baja cuando baja el calor, digo, cuando baja la temperatura, si pones que la línea es constante cuando hay un cambio de estado, si pones que la línea sube cuando hay un aumento de temperatura, listo, ya está bien. No tiene que subir con ninguna inclinación en particular ni nada, o tener ninguna longitud en particular. Bien, para la sección 3 tenemos, ya esto es agua para este punto, por lo cual tenemos el calor específico del agua es 1 simplemente, por la variación de temperatura varía 100 grados, así que ponemos acá, ahí, ponemos 100, y esto por en la masa, que son 50 gramos. Entonces para esta sección utilizamos 5000 calorías. Em, Después tenemos la sección 4. La sección 4 es la sección en la que se evapora todo el agua. En esta sección entonces vamos a utilizar el calor latente de vaporización, que vendría siendo 540 y lo multiplicamos por la masa, que es 50. Se requieren 27.000. Estamos hablando de que ocupa prácticamente todo. La vaporización es un proceso muy costoso energéticamente. em, es lo que ocupa. O sea, en cualquier problema que sea por lo menos con agua, va a ser muy costoso en la parte en la que se evapora. Y finalmente tenemos este último tramo que pasa de los 100 grados a los 120. Ahora esto es vapor, así que vamos a utilizar como calor específico 0,48. Lo multiplicamos por la variación de temperatura, que son 20 grados, y lo multiplicamos... em, ¿por qué más que me estoy viendo? Ah, por la masa, que son 480 calorías. Es bastante fácil dentro del cabe calentar vapor. Es casi lo mismo que calentar agua. Digo que calentar hielo. Bien, ahora que ya tenemos estos 5 calores, nosotros sabemos que el calor que se necesita para hacer todo este procedimiento de pasar de los menos 20 a los 120 es la suma de todos estos calores. Así que listo, sumamos 480 más 27.000 más 5000 más 3990 más 500. Finalmente nos da que el calor total de todo el proceso es 36.970. Ahora bien, también, si bien este va a ser el tipo de ejercicio más común, seguramente se va a poner otro ejercicio en que sea como un anexo a este tipo de ejercicio, que sea que se te dice, bien, necesitas tantas calorías para hacer este proceso. En este caso, nosotros nos salió el cálculo 36.970. Bien, calorías, que no importa. Pues a lo mejor hay un ejercicio que te pregunta, si yo le aplicara 12.000 calorías, ¿en qué temperatura se quedaría? Y en qué estado? Puede pasar eso, de que después de calcular el calor total, que te pregunten en qué temperatura o estado se queda en la sustancia. Eso lo hacemos muy fácil. Lo que vamos haciendo es, vamos haciendo en primero la resta. Imagínate que son 12.000 calorías lo que se nos dice. Que se le da al hielo a menos 20 grados 12.000 calorías. Sabemos que el primer tramo necesita 500 calorías, así que le restamos 500. Nos siguen quedando calorías. Perfecto. El segundo tramo necesita 3.990. Le restamos 3.990. Nos sigue quedando. Bien. El tercer tramo utiliza 5.000 calorías. Entonces le restamos 5.000. Nos siguen quedando calorías. Bien. Pero ahora este tramo requiere 27.000, requiere muchísimas.
Así que, ¿qué sucede? Este cuarto tramo es el tramo en el que el agua se está evaporando. Y recordemos que en un cambio de fase, la temperatura no cambia. Por lo cual, si a nosotros se nos preguntara a qué temperatura queda después de aplicarle 12.000 calorías, la respuesta es a 100 grados, porque 100 grados es el punto de ebullición del agua. Y no quedaría en ningún estado en particular, o sea, no quedaría ni sólido, digo, ni líquido, ni gaseoso. em, Así que con eso tendríamos. Y luego puede ser que se nos pregunte cuánta masa de vapor se puede llegar a crear. ¿Esto cómo lo hacemos? Bien, nosotros teníamos que, para el momento en el que llegamos al punto de ebullición a los 100 grados, todavía nos quedaban 2510 calorías. Pues para calcular cuánto vapor se puede crear con esas calorías, vamos a dividir este número, que es la cantidad de calorías que tenemos, por el calor latente de vaporización, que es 540. Bien, entonces nos queda este número muy fiero. Así que la respuesta en este caso sería, si le aplico 12.000 calorías, quedaría en 100 grados centígrados con 4,6481, este número fiero, de gramos de vapor y en bueno, sería cuestión de restarle a 50 este número para calcular, eh, era algo así como 4,64 y con 45,36 gramos de agua. Entonces creo que sería todo esto. Como ven, en realidad fórmulas, realmente, literalmente hay que saberse dos. No hay que saberse nada más que estas dos fórmulas. Esto y esto. Nada más, con eso estás. Conceptualmente es importante, sobre todo acuérdense, hace falta calor para hacer un cambio de fase, no cambia la temperatura en un cambio de fase y se dan a calores y se dan a temperaturas muy concretas en los cambios de fase. Recuerden esas reglas porque son importantes para la gráfica y porque las va a pedir enunciar, seguro. Y bueno, también apréndense los cambios de fase. Estos son sencillos, salvo por la sublimación, que es más rara. em, pero luego condensación, vaporización, solidificación, fusión. Esas son cosas casi de cultura general, su nombre. También la diferencia entre ebullición y evaporación, que tanto la ebullición como la evaporación entran dentro de la vaporización, o sea, son, digamos, subcategorías que se ven agrupadas por la vaporización. También es importante, esto lo dijo Oral, así que aún más importante, véanlo, en qué factores afectan a la evaporación, por qué se da la evaporación, qué cosas hace. En calor latente no sirve de nada sabérselo conceptualmente, con que te sepas de la fórmula no importa. Y bueno, y creo que sería nada más eso.